Hola, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, pertenecientes a la malla curricular de cátedra. Aquí presentaremos nuestro proyecto de difusión cultural, que compete a la obra El Tuxteno, cual daremos información relevante y detallada sobre cada capítulo de esta importantísima y relevante obra. Según Hidalgo, el Tuxteno se divide en personajes individuales antes que personajes colectivos, como el Indiada, que actúa como los trabajadores, conformada por los campesinos y las obras social, económica y jurídicamente dominados. Luego se encuentra el grupo local dominante, constituido por las autoridades, los profesionales, los comerciantes, los sacerdotes, que viven en la explotación directa o indirecta de los trabajadores y cuyas acciones la realizan en representación del Estado. Por eso la empresa inversionista Mining Society mueve en su enriquecimiento desmedido, explotando ignominiosamente a los hombres, saqueando los recursos naturales y contando como aliados al grupo social que representa al Estado y al abstracto social, medio constituido por las autoridades, los profesionales, comerciantes y sacerdotes. Según Rodríguez 2018, El Tuxteno es una obra literaria que relata la realidad social, política y económica que se vivió en los años anteriores y sigue viendo en este año, pues es una realidad que Ciro Alegría lo manifiesta de esta manera en el año 1961. Dice: el mundo es ancho y ajeno, pues esta obra refleja la injusticia que sufren los empleados por parte de las empresas, ya que se aprovechan por tener más dinero, más poder. Pero eso no les da derecho a seguir burlándose de las personas que necesitan trabajo. Lo hacen por necesidad. Pues hoy en día estas empresas, algunas respetan y otras no. Las empresas deben respetar a los trabajadores, pues estos también merecen una vida digna para poder vivir y llevar sustento a sus familias, las cuales no se deben aprovechar estas empresas. Tuxteno comienza a partir de la apropiación cultural, donde las empresas grandes ya no podían abusar de los derechos de sus trabajadores debido a la revolución por parte de ellos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Esta novela puede ser fantasiosa, pero cuando nos adentramos más vemos que hay una visión que define la cultura social y política. También nos menciona que hubo un cambio, porque al principio de la obra la empresa es la que lidera la minería y no le presta atención a sus trabajadores, por lo cual los explota. Al final de la novela los trabajadores reúnen valor para enfrentarlos y reclamar sus derechos y ya no dejarse explotar. Por eso es que dice que hubo un gran cambio. La obra El Tuxteno literalmente es una crítica social. Es una obra que literalmente nos quita la venda de los ojos. Esta obra muestra el imperialismo norteamericano que se ve reflejado en la empresa minera que llegó al Perú con el fin de explotar sus recursos y a coste de ello con el sufrimiento de la indiada o de los obreros que trabajaban en la mina. Esta empresa minera estaba por encima del Estado peruano. El Estado peruano estaba concuerdo con ella para sus fechorías, puesto que el Estado peruano era corrupto, logrando así que esta empresa minera creciera literalmente con su desarrollo, haciendo que nuestra población peruana, o en este caso la indiada como se refiere a la obra, sufra y estos desarrollen a costa del sufrimiento de otros. Como entidad impersonal se formula al inicio de la novela desde un discurso burocrático. Dueña por fin la empresa norteamericana Mining Society de las minas de Tuxteno de Quivilca, en el departamento del Cusco. La gerencia de New York dispuso dar comienzo inmediatamente a la extracción del mineral.
Bueno, en este sentido, todas las acciones que realiza la empresa no deben considerarse como fortuitas, sino más bien perfectamente reguladas, ya que estas obedecen a conseguir objetivos a un futuro. Por ejemplo, es muy notoria la injusticia en pleno siglo XXI, la desigualdad, el poco respeto hacia las personas que carecen de recursos. Seguimos en una sociedad llena de racismo y machismo, la cual causa mucho daño a nuestra población. La novela titulada El Tuxteno se originó a partir de una experiencia laboral de nuestro escritor y poeta César Abraham Vallejo Mendoza, puesto que él en esos tiempos no se encontraba en una buena posición económica, lo cual lo obligaba a tener trabajos fuera de su ingreso. En ese tiempo llegó una experiencia laboral en las minas Quirubilca con fines administrativos. Sin dudarlo, esto arribó una nueva experiencia para poder sustentarse el día a día. Una vez estando ahí, se dio cuenta de la realidad, en cual lo dejó muy marcado, y esa experiencia le sirvió para escribir su novela El Tuxteno. Entrándonos a la obra o la novela El Tuxteno, se basa en 3 capítulos, donde en cada uno de ellos arremete cruelmente hacia la realidad. Es una crítica viva en cual César Abraham Vallejo Mendoza da a conocer hacia los demás o al lector que tenga en cuenta esta novela. En los 2 primeros capítulos muestra la realidad, describe los hechos delictivos o el abuso de poder por parte de la empresa minera extranjera que vino con el fin de explotar nuestros recursos o minerales de nuestra tierra, con aprovecharse de las personas o la población o indiada, como así se refiere en la novela, para satisfacer sus necesidades a coste del sufrimiento de ellos. Aquí, en el capítulo 1 y 2, muestran 2 hechos relevantes, el cual son la muerte de la Rosada o Graciela y el abuso en Isidoro Yepes y Braulio Conchucos. Aquí, en el primer caso, sobre la Rosada, fue un amante de los hermanos Marino, en cual estos mismos, los protagonistas de la novela, provocaron su muerte, alcoholizándola, drogándola y así haciéndola perder el conocimiento. Y estos cometieron el acto delictivo de abusar de ella sexualmente. Después de eso, esta mujer falleció, pero no se hicieron cargo, no hicieron caso omiso. Ellos la ignoraron llevándolo a su choza, haciéndola parecer como un suicidio o un fallecimiento natural. Pero los pobladores sabían que eso no era así. Sabían que esto era parte y obra de los protagonistas de nuestra novela, que eran los gerente, subgerente, los hermanos Marino, el ingeniero Rubio y más. Estos provocaron la muerte de la Graciela, más conocida como la Rosada. Y su muerte no tuvo un buen desenlace, puesto que su vida no se tomó en cuenta, fue ignorada y olvidada simplemente. Aquí, en la tercera parte, se menciona a Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, 2 oriundos o la indiada de Sora, que eran cruelmente explotados, incluso causando la muerte de uno de ellos. Aquí es donde aparece un personaje muy importante en su defensa. Esto viene ya dentro del tercer capítulo, puesto que en este capítulo muestra la sublevación de la indiada hacia la mina extranjera, que es Mining Society. Entonces, aquí en este tercer capítulo es donde ocurren los hechos para poder respetar sus derechos. Aquí ellos se sublevan o se rebelan para poder acatar sus derechos y que sean respetados como realmente deben de ser. Aquí provocaron miles de muertes, puesto que hicieron una sublevación, una protesta hacia ellos, pero aún así no pudieron conseguir nada. En resumen, esta novela es una crítica social en esos tiempos, puesto que es una experiencia laboral de César Vallejo, pero aún así lo quiero relacionar con lo que vivimos actualmente.
César Vallejo, al terminar su secundaria, empezó a ver la vida con madurez, lo que le reveló la insostenible verdad y la razón social en aquellos días. En 1911 evidenció en carne propia cómo el hombre desprotegido era marginado, tanto en la hacienda Roma y minas de Quivilca, el cual motivó a uno de sus relatos de sus obras, El Tungsteno. A su vez, se dio cuenta que eran atraídos por mentiras, con beneficios mediocres, en el cual comprometen sus vidas por cumplir deudas ni que con 100 años pudieran pagar. Solo eran esclavos hasta el día de su ruina. Por lo que, en consecuencia de la injusticia y el abuso de la horda de los trabajadores, causaron el revuelo en toda la hacienda, donde más de un noble murió a causa del respeto a sus derechos. Las experiencias de Vallejo marcaron su vida de una triste realidad, evidenciando directamente el sufrimiento, el temor y la cobardía de los que no gritaban sus derechos. Lo que más destaco en la obra es la maldad del hombre para satisfacer sus necesidades a costa del sufrimiento de otros. Colacho Hermanos y El Tungsteno comparten demasiados paralelismos como para no ser tratadas en conjunto. Vélez, en el 2019, nos dice que es aquí donde podemos situar la creación de los hermanos Colacho y su evolución desde los hermanos Martino y la novela El Tungsteno. El lector puede advertir que el régimen represor que se dirige en la novela se originó en la Revolución y que por lo tanto la nueva revolución originará otro régimen represor. Mientras que en Colacho Hermanos, el general Colongo y el coronel secretario se constituyen eternamente en el poder. Vallejo parte de la materia andina ya presentada en El Tungsteno en su farsa Colacho Hermanos, no obstante, la reconstruye desde parámetros cercanos al teatro del momento, a lo que se le puede entender como una farsa teatral, un descacharrante teatro bufonesco de crítica social que a la par que critica abiertamente la explotación de las minas del Perú, denuncia la falta de formación de los presidentes de América, tiranos crueles que muestran casi enseguida sus folclóricos orígenes de personaje de mascarada popular. Espero que les haya gustado este documental que ha sido grabado con mucho entusiasmo por estos estudiantes. Asimismo, les invitamos a leer esta hermosa obra que es El Tungsteno. Muchas gracias por haber visualizado nuestro video.